El Rey de la Destrucción temporada 3 capítulo 5. Naruto contra Kateria. Kateria impactó contra el suelo gamoso de la academia de tal forma que sacudió los cimientos de la edificación, un par de ventanas explotaron esparciendo cristales dentro y fuera de la academia debido a la onda de impacto resultante. Mientras que desde su lugar en las alturas el demonio pelirrojo hijo de Benelan Agremor y antes Bael observaba todo a la espera de que su oponente decidiera hacer algo sabiendo que un golpe tan leve como ese no le dejaría incapacitada por mucho tiempo. Sus alas negras como la noche se movían con suavidad hacia atrás y hacia adelante en un esfuerzo constante para mantenerlo en el aire. En ningún momento sus ojos se apartaron del agujero que había creado la descendiente de los antiguos Mao, su oreja izquierda se movió de forma espontánea, un indicativo de peligro, acto seguido él movió su cabeza hacia la izquierda, de esa forma logró evitar para perderla cuando una gran llamarada de fuego que surgió de un círculo mágico que apareció justo detrás de él. Levantando su brazo derecho detuvo con suma facilidad el puño de la mujer, quien ahora se encontraba sobre él utilizando sus propias alas demoníacas, su rostro mostraba signos de suciedad al igual que su ropa, un indicativo de ella había realizado un agujero bajo tierra para colocarse detrás de él y atacarlo por su punto ciego. Cuando se estaba preparando para golpear a su oponente con su mano libre, tuvo que cambiar de planes y utilizar esa misma mano para detener el débil intento de golpe que Kateria había lanzado contra su cabeza. Eso fue algo sumamente patético, dijo con una voz indiferente, lentamente comenzó a apretar sus manos, con una de ellas sostenía el bastón de su oponente y con la otra la mantenía sujetada por la muñeca, ella intentó forcejar, pero la fuerza del Gremori era mayor, haciendo de esa forma que sus intentos sean en vano. He visto niños pequeños más fuertes y con mucha más inteligencia que tú, dijo aumentando la fuerza, su intención romper tanto el brazo como el bastón de su oponente de tal forma que ambos queden inutilizables. Por un segundo ella gruñó de dolor al sentir como su hueso era casi destrozado bajo la presión que ejercía el Gremori. Pero rápidamente su mueca de dolor fue transformada en una sonrisa que causó cierta incomodidad en el Gremori. Te tengo, ella dijo, antes de que Naruto siquiera pudiera preguntar sobre qué se estaba refiriendo. Un rayo de color amarillo surgió del bastón de Kateria y lo impactó en la cabeza. Ahora fue su turno de gruñir cuando la descarga eléctrica entumeció su cuerpo, durante unos pocos segundos perdió su fuerza y el agarre que tenía sobre la mujer, segundos que ella aprovechó para golpear con fuerza en la cabeza con su bastón. El heredero retrocedió de forma involuntaria pero no pudo llegar muy lejos, su oponente fue detrás de él a toda velocidad, colocándose en el camino volvió a utilizar el bastón para golpearlo en la cabeza y enviarlo directo al suelo, acto seguido ella invirtió su arma y la apuntó hacia el pelirrojo. Ahora muere, ella dijo mientras lanzaba una gran cantidad de poder demoníaco hacia el hijo de Lord Gremori. El rayo de energía golpeó a Naruto con fuerza, el pelirrojo no pudo hacer nada para evitar impactar con fuerza contra el suelo, su cuerpo se incrustó unos 3 metros bajo tierra, a su alrededor se había formado un agujero con forma de embudo, la espalda le estaba doliendo, pero el dolor era algo que podía manejar ya que había pasado peores en el pasado, utilizando su mano derecha se giró para quedar de cara al suelo, su cuerpo aún estaba algo entumecido, por lo cual no podía moverse por completo, ligeramente intentó moverse su otra mano pero esta no reaccionaba, intentó con su pierna derecha y el resultado fue el mismo, sus impulsos eléctricos internos al parecer se habían apagado por completo. Desde su posición en el suelo no pudo hacer nada más que observar cómo 5 círculos mágicos se formaban sobre él, cada círculo era mucho más grande que el anterior, lo que le dio a entender que ella estaba planeando amplificar por 5 el poder de su siguiente ataque, lo cual podría resultar muy perjudicial para su integridad dado a su estado actual. Durante todo el tiempo en el que ella se encargaba de formar su siguiente ataque, él se mantuvo intentando mover su otra mano y el resto de su cuerpo.
El heredero pelirrojo estrechó sus ojos cuando vio que los 5 círculos mágicos comenzaron a girar con rapidez. Del bastón de Kateria surgió lo que parecía ser un dragón de color negro con grandes ojos rojos hecho de poder demoníaco. Ella dijo unas cuantas palabras que él no pudo escuchar. El dragón se lanzó un fuerte rugido antes de ir tras su presa. Cuando la masa de poder puro atravesó el primer círculo, su tamaño creció al doble. Lo mismo había ocurrido cuando pasó a través del segundo y el tercero. Para cuando llegó al quinto círculo mágico, su tamaño había crecido de tal forma que ahora era el doble de grande que la academia misma. El dragón se encontraba a menos de 2 metros del Gremori, pero en vez de parecer asustado o preocupado, el demonio de cabellos rojos sonrió. Levantando un poco sus piernas, utilizó sus brazos como impulso, logrando levantarse del suelo. Cuando sus pies tocaron el fondo del agujero donde se encontraba, se colocó en cuclillas. Rápidamente colocó sus manos en señal de oración, luego movió sus dedos meñique y pulgar hacia afuera, pero sin despegar sus manos. Una vez hecho, separó otros 3 dedos hasta que solo las puntas se tocaran. Ante los ojos de todos los presentes, un círculo mágico 2 veces más grande que el dragón se formó delante de Naruto. El círculo de color rojo se tragó la masa de poder con forma de dragón sin causar ningún tipo de daño. Era como si tal criatura no hubiera existido desde un principio. La sonrisa de quien algún día se convertiría en el nuevo Lord Gremori se volvió depredadora mientras observaba a su oponente, quien parecía estar en estado de shock. Ahora es mi turno, dijo. Acto seguido invocó nuevamente sus alas y como un misil balístico salió disparado. Kateria no tuvo tiempo a esquivar a su oponente. De hecho, ella ni siquiera pudo ver cuando desapareció. Solo gracias a sus instintos y años de batalla se salvó de que éste le atravesara el pecho con su mano. Sus uñas parecieron crecer unas 5 pulgadas y parecían tan afiladas como los dientes de un león. Es mucho más rápido y fuerte de lo que aparenta, pensó. Ella intentó detener al Gremori colocando su bastón en modo de defensa, pero la fuerza y velocidad del Gremori eran superior, por lo cual no pudo hacer nada más que dejarse llevar por este hacia atrás. Ella intentó utilizar sus alas como anclas en un intento de detenerlo, pero no pudo. Físicamente él era mucho más fuerte. A eso había que sumarle el hecho de que no se encontraban en el suelo, sino en el cielo, donde no había nada donde plantarse con firmeza y detenerlo. Para cuando lograron detenerse, se encontraban a unos 100 metros por encima del suelo. Retrocediendo un paso, el Gremori lanzó un movimiento de revés con su mano derecha y golpeó a su oponente en el rostro. El sabor metálico de la sangre inundó las papilas gustativas del demonio femenino. El Gremori se acercó a su oponente, logrando de esa forma recuperar la distancia que había perdido. Tomando nuevamente el basto con su mano derecha, intentó arrebatárselo, pero la maga estaba sujetada fuertemente de este, por lo cual la atrajo a ella también. Cambiando de planes, el pelirrojo utilizó su izquierda y la cubrió con una cantidad decente de poder demoníaco. Con todas sus fuerzas la golpeó en el estómago. La mujer se encorvó al tiempo que escupía una gran cantidad de sangre, pero aún así nunca aflojó el agarre del bastón. Ella lo mantenía sujetado de tal forma que este parecía ser lo más importante en su vida. Al que su primer golpe lo causó el efecto deseado, Naruto la volvió a golpear una segunda y tercera vez, cada golpe más fuerte que el anterior, pero aún así la mujer nunca aflojó su agarre. Era evidente que ella prefería morir antes que soltarlo. Moviendo su agarre hacia la cabeza de su oponente, la sujetó con fuerza antes de realizarle una rinoplastia inversa con su rodilla derecha. Una vez terminada la operación, el Gremori sonrió al ver los resultados. La nariz de Kateria parecía una flecha apuntando hacia la izquierda, aunque si le preguntaban al pelirrojo, él podría decir que en vez de una flecha más bien parecía una S de tan destrozada que le había quedado la nariz a la mujer. Cambiando nuevamente el agarre, él tomó a la mujer por el cuello.
Pareces muy apegada a esta cosa, dijo refiriéndose al bastón. Normalmente cuando una persona recibía un fuerte impacto en la nariz, como ella lo había hecho, llevaban sus manos al rostro para detener la hemorragia y tratar de mitigar el dolor, pero ella no, ella mantenía su agarre en su bastón con la misma fuerza con la que un hijo se aferra a su madre. Ya que no quieres soltarlo, haré algo mejor, dijo. Con su otra mano tomó el bastón, lentamente comenzó a ejercer su fuerza sobre este. La descendiente de Leviatán entendió rápidamente lo que el Gremor intentaba hacer, por lo tanto, comenzó a forcejear de forma desesperada para hacer que esto no completa su plan. Ella había olvidado por completo la lesión en su nariz. En respuesta, el Gremor utilizó su cabeza para golpear a su oponente justo en el rostro. El golpe fue tan potente que la nariz de la mujer comenzó a sangrar con mayor fuerza que antes. El dolor también causó que ella dejara de forcejear en su contra. Ya entiendo, el pelirrojo dijo en realización, entendiendo por qué ella no liberaba el agarre en su bastón sin importar nada. ¿Sabes cuál es la más grande debilidad de la mayoría de los demonios que solo penden de la magia para luchar, Kateria? Le preguntó. Su mano se cubrió con el poder que había heredera de su madre. Kateria Leviatán no poder hacer nada más que ver con impotencia como su bastón mágico se rompía a la mitad bajo el poder de la destrucción de la familia Bael. En sus manos quedaron los restos de su bastón ahora convertido en algo casi inservible. Que solo se concentran en entrenar su magia y se olvidan de lo físico. Por eso es cuando están en una pelea donde su enemigo atraviesa su magia y sus defensas solo se convierten en un saco de boxeo, tal y como tú lo eres ahora, dijo. Aunque la verdad era que muchos demonios, especialmente los obispos, utilizaban algún objeto mágico para canalizar y amplificar su magia. Por un lado era forma más rápida de poder controlar tu poder demoníaco y dominar la magia al canalizar su poder en un objeto. Por otro lado estaba el hecho de que si alguien lograba destruir ese objeto mágico, su poder se vería reducido a la mitad, lo cual podría causarle la muerte en una pelea. Por eso desde que conoció a Mei solo le ha permitido utilizar el bastón mágico con solo el 40% de su poder, así en caso de que alguien lo destruyera, ella aún contaría con el 60% de su magia para utilizarla de forma libre. Un verdadero demonio no depende de objetos mágicos para hacerse más fuerte, o siquiera de su magia. Hacer eso solo te llevará hasta la muerte, dijo con una voz calmada. Con su mano derecha el demonio más joven tomó a su oponente por la cabeza, dando un ligero giro la lanzó con todas sus fuerzas hacia donde estaban los demás. Cuando ella se alejó unos cuantos metros fue detrás de ella, solo le tomó unos 10 segundos alcanzarla. Cuando lo hizo la tomó por la pierna derecha y aumentó la velocidad de descenso. Cuando el suelo estuvo a solo 2 metros, se detuvo de forma abrupta y con todas sus fuerzas subió a su oponente sobre su cabeza y la envió de cara al suelo, donde creó un gran agujero. No conforme con eso, liberó la pierna de ella y luego cubrió su propia pierna derecha con su magia demoníaca antes de propinarle una patada a su oponente, quien se estrelló contra el suelo antes de rodar por este como si fuera una pelota de fútbol. La mujer rodó unos 15 metros antes de detenerse boca abajo, eliminando la magia de sus alas. Estas desaparecieron. Colocando sus manos en sus bolsillos, él comenzó a caminar hacia donde ella estaba. Kateria escupió un poco de sangre. La patada del Gremori le había destrozado al menos 2 costillas, su nariz y rostro le dolía como el infierno. A causa de su nariz rota, su respiración se había dificultado un poco, sin mencionar que su estómago le ardía debido a los anteriores golpes que había recibido. Sus ojos se fueron a los restos de su bastón. Ahora que estaba roto había perdido gran parte de su poder, lo que le impediría poder cumplir con sus objetivos. Maldito mocoso engreído, ella comenzó a decir al tiempo que hacía el intento de levantarse del suelo. Cualquier intento de Kateria de levantarse fue interrumpido por Naruto. El pelirrojo plantó su pie derecho con fuerza sobre la cabeza de su oponente, haciéndola besar al suelo nuevamente. Disculpa, ¿dijiste algo? Preguntó con sarcasmo al tiempo que ejercía presión sobre la cabeza de su oponente para que no pudiera levantarse.
Es muy difícil escuchar a alguien tan abajo estando tan arriba, dijo, lentamente comenzó a aplicar más fuerza. Oh, esto es interesante, dijo al sentir como Kateria comenzaba a luchar para levantarse, lentamente ella había levantado la cabeza del suelo. Parece que subestime su fuerza, pensó el pelirrojo, dando un salto hacia atrás aterrizó a unos 2 metros de su oponente. Al verse liberada del peso del Gremori, Kateria logró ponerse de pie, primero se encorvó antes de poder colocarse en toda su altura para que todos pudieran verla, una línea de sangre bajaba por sus labios, su rostro estaba parcialmente cubierto de sangre, sujetando ambas partes de su bastón con su mano derecha utilizó su izquierda para acomodarse la nariz en su lugar, bueno, al menos lo más derecho que pudo, ya que aún se podía ver cierta torcedura, pero algo como eso era entendible. Maldito mocoso engreído, ¿crees que porque hayas roto mi bastón mágico significa que ya ganaste?, dijo, su respiración se había normalizado un poco después de la rinoplastia que se había practicado. Te mostraré lo que es un verdadero demonio, gritó llena de furia. Dark Bullet. Ella exclamó completamente enojada. Naruto no pudo hacer nada más que abrir sus ojos y ver cómo, a pesar de que el bastón de Kateria estaba partido a la mitad, este seguía funcionando. Oh mierda, fue lo único que dijo. En menos de un segundo de la punta bastón le salió disparada una esfera de color negro, la velocidad de la esfera era tal que él no pudo hacer algo para defenderse, el pelirrojo sintió como si hubiera sido golpeado por una bala, un segundo él estaba de pie frente a su oponente y al segundo siguiente se encontraba navegado en línea recta hacia atrás, el cuerpo de Naruto siguió volando contra su voluntad hasta que chocó con la barrera donde se encontraba su hermano y todos los demás líderes de facciones, el impacto de la bala le causó un gran dolor en el pecho, era como si alguien le hubieran derramado 2 galones de agua bendita encima, el dolor era casi insoportable, su espalda también le estaba doliendo por el impacto contra la barrera, había tenido mucha suerte de que su columna no se hubiera partido a la mitad. Eso estuvo muy cerca, pensó adolorido. Unos segundos antes y hubiera muerto, pensó, una décima de segundo antes de que la bala negra lo impactara él había concentrado una gran cantidad de magia demoníaca en su pecho, eso había evitado que la bala negra lo perforara. Una línea de sangre se escapó de entre sus labios, utilizando el dorso de su mano derecha la retiró, durante un segundo posó sus ojos en su oponente y luego en la sangre. Magia antigua, dijo al tiempo que fijaba sus ojos azules en los de Kateria, la descendiente era más poderosa de lo que había previsto, pero su nueva habilidad era solo un pequeño contratiempo en sus planes, algo que podría ser solucionado con facilidad. No recuerdo cuándo fue la última vez que me enfrenté contra alguien con la capacidad de utilizar magia antigua, él dijo al tiempo que utilizaba la barrera como apoyo para poder incorporarse. Gracias Altair-chan, dijo Kunado. Una docena de espadas aparecieron frente a él para protegerlo de 2 balas oscuras lanzadas por Kateria. Al ver la defensa de espadas, la mujer ordenó a los magos que también atacaran al pelirrojo, pero ninguno de sus ataques podía llegar hasta este, ya que cada vez que una espada era destruida 2 más aparecían para sustituirlas. ¿Cómo se encuentra Mei-chan? Él preguntó preocupado por su hermana de cabellos rubios. Igual que antes, Rin respondió mientras miraba hacia la chica rubia a la cual Naruto había adoptado como su hermana, antes de que se fuera a enfrentar contra Kateria. El Gremori había acomodado a Mei en su trono para que estuviera cómoda a pesar de su estado. Por lo que parece, Rias Gremori y su peón aún no han podido encontrar y vencer a los terroristas. Mirando a su líder vio que este suspiró un poco irritado. ¿Necesitas ayuda contra Kateria? El peliazul preguntó. Y que me quites la diversión, el pelirrojo bufó sin apartar la vista de las espadas que lo protegían. No lo creo, además me estoy entretenido con ella. Su mirada se puso algo seria. Pero ya es hora de que acabe con esto, dijo, girando su cabeza para mirar a su reina. Sin duda alguna Altair era una de las mujeres más hermosas que había visto en su vida, su belleza e inteligencia solo eran superadas por su letalidad.
Altair-chan, cuando lo ordene retira la protección, y si en 2 minutos Rias Gremory no ha eliminado a los terroristas, quiero que vayas mates a todo aquel que encuentres en la academia, ordenó, sorprendiendo a los demás que estaban del otro lado de la barrera. Naruto Drogon dijo con voz calmada. ¿Sabes las consecuencias que eso puede causar? Él comenzó a decir, pero Naruto lo interrumpió. De las consecuencias ya me encargaré cuando llegue a ese puente, ahora mismo lo único que me importa es Mei-chan y su seguridad, dijo con una voz seria. Drogon miró a Naruto, normalmente él siempre estaba calmado, pero cuando de la seguridad y bienestar de Mei se trataba él se comportaba de forma muy diferente, incluso a tal punto de perder cualquier sentido común con tal de protegerla. De hecho, era una sorpresa que a estas alturas él no hubiera arrasado con toda la academia y quien estuviera en su interior con tal de liberar a Mei del hechizo en el que se encontraba. Está bien Naruto, tú ganas, si en 2 minutos Rias Gremory no acaba con los terroristas yo mismo me encargaré de hacerlo, dijo, y se ganó una mirada molesta de la reina plateada que estaría más que gustosa de acabar con Rias y su peón pervertido. En respuesta el Gremory no dijo nada, sabiendo que la única razón por la que Dragón se estaba ofreciendo es para evitar que Altair matara a Rias y que la muerte de esta no pesara en su conciencia, algo que muy probablemente no ocurriera. Durante un par de segundos él no dijo nada, solo se quedó pensando en nada en particular. Al final de unos cuantos segundos de no pensar en absolutamente nada entonces habló. Si así lo quieres por mí está bien, tú te encargarás de ellos y Al-chan se encargará de proteger a Mei, dijo mientras se preparaba. Kateria había estado lanzando sus balas negras contra las espadas y estas parecían comenzar a ceder. XX este muro no resistirá mucho tiempo, X pensó. Los ojos de Altair se fijaron en el dragón de cabellos plateados. Dime Drogon, ¿de qué lado está tu lealtad?, cuestionó mirando quién era la tercera persona a cargo de la nobleza de Naruto. Cada uno de ellos tenía un papel y una importancia diferente dentro del grupo de Naruto, el único papel que nunca cambiaba era el del propio Gremory. Drogon no se molestó en ofenderse ante las acusaciones de la mujer, en vez de eso la regresó la mirada. Mi lealtad estará siempre con Naruto, comenzó a decir con un tono serio. Pero mi lealtad no es ciega, mi prioridad es la supervivencia de todos incluyendo al propio Naruto, por eso nunca me quedaré callado si veo que sus planes tientan contra la salud o la integridad de algunos de nosotros, eso te incluye a ti. La mujer solo bufó en respuesta. Esa es la diferencia entre nosotros, mis únicas prioridades son la seguridad de Mei y Naruto. Ella estaba a punto de decir algo más pero el pelirrojo intervino. Ya basta ustedes dos, lo último que quiero es un enfrentamiento entre ustedes, él dijo, deteniendo cualquier otro argumento que cualquiera de los dos tuviera planeado decir. Solo Lucifer sabe qué sería de este mundo si ustedes dos se enfrentaran. Lo último que quería en estos momentos era que Altair comenzara una pelea contra Drogon. No es que dudara de la fuerza del dragón, sino que dudaba del autocontrol de su reina. Circe, quien había permanecido en silencio escuchando la conversación de su hermano con los miembros de su noble, se sintió agradecido por el dragón. Al parecer no todos dentro del grupo de Naruto odiaban a Rias y los miembros de su nobleza, algunos parecían ser neutrales en cuanto a ellos se refería. Naruto dijo llamando la atención de su hermano. Sí, Circe, dijo el pelirrojo menor sin siquiera dirigirle la mirada. Si tienes que decir algo dilo rápido, estoy algo ocupado ahora mismo. Naruto, lo mejor será que dejes que Azazel o yo nos encargaremos de Kateria, dijo. Eso ganó una mirada del pelirrojo quien estrechó sus ojos peligrosamente. Ahora que sabemos que Kateria puede utilizar la magia antigua no eres un rival para ella, sin importar lo fuerte que seas no podrás vencerla, dijo con la esperanza de que su hermano diera un paso atrás y dejara que uno de ellos se encargara de la mujer rebelde. Para sorpresa de todos el Gremory sonrió, una sonrisa que envió un escalofrío en sus espaldas. ¿En serio crees que estoy en desventaja? Lucifer dijo, fijando sus ojos en la pila de espadas que lo protegían. Hasta ahora solo he estado jugando con Kateria,
Pero es hora de que le muestre a ustedes mi verdadero poder. Sus ojos se posaron en su hermano. Así que haz lo que mejor sabes hacer, Nada, y deja que me encarga de esto, quizás puedas aprender cómo se trata con los demonios traidores y rebeldes. Sus ojos pasaron de Sir Sech a su reina. Altair-chan, hazlo. La reina solo asintió sin decir palabra alguna. Al ver a su objetivo, los magos comenzaron a cargar su siguiente hechizo. En respuesta, el Gremori levantó su mano al cielo. Darkness Reign, Naruto dijo, y los ojos de todos menos los miembros de su nobleza se abrieron. No había ni una sola nube de tormenta, de hecho, el cielo estaba tan despejado que se podían contabilizar todas las estrellas sin ningún problema. Pero aún así estaba lloviendo. Al principio solo fueron unas 2 gotas, algo insignificante, después esas gotas se fueron multiplicando hasta que sus números eran incontables. Entonces sucedió el cambio. En cuestión de una décima de segundo las gotas de agua fueron sustituidas por flechas de color negro. Cada flecha medía unas 50 pulgadas de largo, 8 pulgadas de grosor y contaba con una punta de acero que podían perforar incluso el acero. Kateria aprendió eso por las malas. Una de las flechas le atravesó la pierna, dejando un agujero de gran tamaño en ella. La descendiente quiso gritar de dolor, pero en vez de eso formó un gran escudo sobre ella para protegerse de las innumerables flechas negras que estaban cayendo de forma incesante. Kateria podía sentir como su escudo estaba a punto de ceder ante las constantes flechas. El hecho de que una se incrustada a 2 centímetros de su pierna sana se lo confirmó. Colocando las 2 mitades de su bastón juntas, realizó un hechizo para unirlo. Una vez hecho, golpeó con este el suelo y formó una cúpula a su alrededor. La cúpula comenzó a detener y desviar las flechas lejos de donde estaba. Ahora que ella se encontraba segura, posó sus ojos en el Gremori. Al ser el invocador, este era el único que estaba protegido. Las flechas pasaban por su lado de forma inofensiva. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que alguien como tú conozca la magia antigua? Ella preguntó mirando al pelirrojo de la casa Gremori. La magia antigua solo era conocida por los demonios más viejos, por lo tanto, era casi imposible encontrar algún demonio nacido después de la guerra que supiera utilizarla. Naruto se encogió de hombros mientras levantaba la mano. Antes de que llegara al suelo, tomó unas de las flechas y con rapidez la lanzó hacia su oponente. La flecha no pudo llegar hasta donde ella estaba ya que fue desviada. A diferencia de la mayoría de los demonios de mi edad que solo se enfocaban en conseguir su set de piezas para comenzar a reunir a los miembros de su nobleza, yo siempre encontré muy interesante la lectura sobre los antiguos Mao. Con el paso del tiempo encontré un libro que hablaba sobre la magia antigua y eso despertó mi interés, así que decidí aprender un poco sobre ella. No fue algo fácil, pero con mucha práctica y esfuerzo comencé a dominarla, y ahí fue donde aprendí esto. Dark Press dijo al tiempo que abría la palma de su mano. Una esfera negra con un anillo blanco a su alrededor apareció en la palma de Naruto. Realizando un gesto de empuje, lanzó la esfera hacia Kateria. La descendiente se quedó mirando como la esfera de color negro se acercaba de forma inofensiva hacia donde estaba. Cuando llegó, se posicionó sobre ella. Una vez sobre su cabeza, la esfera se quedó inmóvil. Durante varios segundos nada sucedió. La esfera solo giraba sobre sí misma. La lluvia de flechas se había detenido antes de que el pelirrojo invocara la esfera negra. Sus ojos se posaron en el heredero Gremori. ¿Qué es esto? ¿Una especie de bro? Cualquier palabra que Kateria planeaba decir murió en su garganta. El anillo que rodeaba la esfera de color negro se amplió unos 5 metros a la redonda. Un segundo después ella cayó al suelo. Era como si la gravedad había aumentado 1.000.000 de veces. Incluso podía sentir como sus huesos parecían estallar ante la presión. ¿Qué demonios es esto?, pensó, ya que la presión era tal que incluso el hablar le resultaba una acción titánica. Cualquier intento de levantarse estaba descartado ya que no podía siquiera mover uno de sus dedos.
Nuevamente los líderes se sorprendieron, pero en esta ocasión era debido al hecho de que alguien tan joven como lo era el Gremori podía utilizar la magia antigua, algo que debería ser imposible para alguien de su edad. El hecho de que Kateria la conociera era entendible, pero para cuando el Gremori nació todo libro que hiciera mención a la magia antigua había sido quemado o sellado en lugares secretos. ¿Magia antigua? ¿Qué es eso, Michael-sama? Preguntó una confundida Irina, ya que ella nunca había escuchado nada acerca de algo llamado magia antigua. Michael miró a la chica designada como su guardiana. Ella no fue elegida para protegerla por su fuerza, sino por su conexión con algunos de los presentes, pero su primera opción era un chico llamado Dulio Gesualdo, pero su hermana lo convenció que Irina sería una mejor opción por su conexión con el emperador del dragón rojo. La magia antigua, es un tipo magia que se utilizaba en la antigüedad por los primeros demonios que existieron. Los ángeles también podíamos utilizarla, pero su uso era demasiado peligroso. En ciertas ocasiones su implementación causaba que los ángeles se convirtieran en caídos, así que su uso fue prohibido por Dios, comenzó a decir el líder del cielo. Cuando se implementó el uso de círculos mágicos, se consideró estos más prácticos y beneficiosos para todos. Cuando se firmó el cese al fuego entre facciones, cada facción se comprometió a destruir todo registro existente sobre esa magia para evitar su mal uso de esta. Sus ojos se posaron en el Gremori. Nunca pensé que volvería a ver a alguien utilizar magia antigua, y menos aún a alguien tan joven, dijo. Algo que no le había dicho a Irina era que el uso constante de la magia antigua acortaba la vida del usuario, y en extrañas circunstancias podría llegar a causar locura en el usuario, lo cual fue una de las principales razones por la que los demonios dejaron de utilizarla. La mirada de Michael se posó en Sir Sechs. Por la expresión en su rostro era evidente que éste no sabía sobre el hecho de que el Gremori más joven podía utilizar la magia antigua. Sin duda tu hermano es alguien especial, Sir Sechs, un demonio único en su generación. Sir Sechs no dijo nada, su mente aún tratando de procesar todo. Cuando él pensaba que sabía todo sobre su hermano menor, este lo sorprendía con algo nuevo. La forma en la que controlaba la magia antigua le daba a entender que él era un experto en la materia. Pero también le aportaba algo de claridad, ya que existía la posibilidad de que los cambios de Naruto se debieran al deterioro de su mente por el uso de la magia antigua. Esa podría ser una explicación para su comportamiento y cambios de humor volátiles. Después del secuestro de Rias, él se enfrascó en estudiar y aprender tanto como pudiera. En el pasado era algo común encontrarlo en el estudio de nuestro padre o la biblioteca familiar, a tal punto que él incluso dormía ahí, pero nunca me imaginé que estuviera estudiando o interesado en la magia antigua. Detrás de Sir Sechs, Grayfia se encontraba tratando de desbloquear la puerta que los mantenía encerrado con todos los magos que los estaban atacando. La peliplateada apartó la vista por un segundo de lo que estaba haciendo para mirar a su cuñado. De todas las personas dentro de la casa Gremori, ella era la única que contaba con conocimiento sobre lo que estudiaba Naruto y su fuerte interés por aprender magia antigua. En varias ocasiones lo había descubierto realizando hechizos que deberían ser imposible para alguien de su edad, pero aún así podía lograrlo. Controlar la magia antigua le resultaba más fácil de lo que le debería. En una ocasión le había sugerido que debía ser supervisado por su padre. En respuesta, él le había ordenado que no le dijera nada a nadie, y que, si llegaba a decir algo, sería desterrada junto con su hijo de la familia Gremori. Cabe mencionar que ella se sorprendió al escuchar tales amenazas de la boca del joven Naruto. Lo peor de todo es que aún siendo tan joven, él podía hacer cumplir su amenaza y nadie haría nada para impedirlo, pero ahora el secreto había sido revelado. Ahora que el propio Naruto había demostrado su capacidad de utilizar la magia antigua, ya no tenía necesidad de mantener el secreto de su esposo. Una vez termine esta reunión le contaré todo a Sir Sechs-sama, pensó al tiempo que volvía a su trabajo. Ya casi estaba terminado, solo era cuestión de unos pocos minutos.
Solo quiero aprender tanto como sea posible para mantener a mi familia y mi hermana a salvo. Geifia recordó vagamente las palabras de Naruto cuando le preguntó sobre por qué se empeñaba tanto en aprender algo que se había prohibido por los Mao.